Asamblea escuchará ahora la declaración del excelentísimo señor Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel. Solicito a la representante de protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al primer ministro del Estado de Israel, el excelentísimo señor Benjamín Netanyahu. Lo invito a dirigirse a la Asamblea. Mr. President. Señor presidente, señoras y señores, lo que estoy a punto de decir los va a sorprender. Israel tiene un futuro luminoso en las Naciones Unidas. Sé que el hecho de oír esas palabras de mi boca seguramente los sorprenda a todos, porque año tras año he acudido a esta tribuna y he denunciado a las Naciones Unidas por su sesgo obsesivo en contra de Israel. Y las Naciones Unidas ha merecido todas y cada una de mis palabras críticas por la vergüenza de la Asamblea General, que el año pasado adoptó 20 resoluciones contra el Estado Democrático de Israel y un total de 3 resoluciones contra todos los demás países del planeta. Israel 20, resto del mundo 3. ¿Y qué hay del chiste denominado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Que cada año condena a Israel más que todos los demás países del mundo juntos, al tiempo que se viola sistemáticamente a las mujeres, se las asesina, se las vende como esclavas en todo el mundo. ¿Cuál es el único país que decidió condenar la Comisión de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas este año? Sí, acertaron. Israel. Israel, donde hay mujeres piloto de cazabombarderos, son dirigentes de grandes corporaciones, están a la cabeza de las grandes universidades, han presidido en 2 ocasiones el Tribunal Supremo y han servido como presidentas del Knesset y como primera ministra. Y este circo prosigue en la UNESCO. La UNESCO, el órgano de las Naciones Unidas encargado de preservar el patrimonio universal. Cuesta creerlo, pero la UNESCO acaba de negar el vínculo de 4000 años entre el pueblo judío y su lugar más sagrado, el Monte del Templo. Eso sería tan absurdo como negar la conexión entre el pueblo chino y la muralla china. Señoras y señores, las Naciones Unidas comenzó como fuerza moral y se ha convertido en una farsa moral. Por lo que respecta a la presencia de Israel en las Naciones Unidas, uno podría pensar que nada cambiará, ¿cierto? Bueno, reflexionen. Verán, todo cambiará. Y mucho antes de lo que piensan. El cambio se producirá en esta misma sala porque en cada uno de sus países sus gobiernos están cambiando
a pasos acelerados su actitud hacia Israel, y antes o después eso modificará la manera en que ustedes votan sobre Israel en las Naciones Unidas. Cada vez más naciones en Asia, en África, en América Latina, cada vez más naciones ven a Israel como un aliado, un asociado potente, un aliado en la lucha contra el terrorismo, un aliado en el desarrollo de la tecnología del mañana. A día de hoy, Israel tiene relaciones diplomáticas con más de 60 países. Una cifra que prácticamente duplica la que teníamos cuando yo serví aquí como embajador de Israel hace 30 años. Y esos vínculos se están ampliando y profundizando cada día. Los dirigentes del mundo valoran cada vez más el hecho de que Israel es un país poderoso, con uno de los mejores servicios de inteligencia del planeta, gracias a nuestra experiencia incomparable y nuestras capacidades demostradas en la lucha contra el terrorismo. Muchos de los gobiernos de cada uno de ustedes buscan nuestra ayuda para garantizar la seguridad de sus propios países. Muchos también buscan beneficiarse del ingenio israelí en agricultura, salud, gestión hídrica, en el sector cibernético y en la difusión de los grandes datos, de la conectividad, de la inteligencia artificial, esa fusión que está cambiando nuestro mundo en todos sus aspectos. Consideren lo siguiente. Israel encabeza al mundo en el reciclaje de las aguas grises. Reciclamos en torno al 90% de nuestras armas grises. ¿Cuán señalado es ese logro? Puesto que el siguiente país en la lista solamente recicla el 20% de sus aguas grises, Israel es una potencia hídrica mundial. En un mundo sediento, como el nuestro, no hay mejor aliado que Israel. ¿Qué hay de la seguridad cibernética? Una cuestión que afecta a todo el mundo. Israel representa una décima parte del 1% de la población mundial y, sin embargo, el año pasado atrajimos el 20% de la inversión privada mundial en ciberseguridad. Quisiera que digirieran esa cifra. En lo cibernético, Israel representa 200 veces su peso demográfico. Israel también es una potencia cibernética mundial. Si los actores ilegales están tratando de atentar contra sus bancos, contra sus aviones, contra sus redes energéticas, Israel puede ofrecer una ayuda indispensable. Los gobiernos están cambiando sus actitudes hacia Israel porque saben que Israel puede ayudarles a proteger a su población, puede ayudarles a alimentarla, a mejorar sus vidas cotidianas. Este verano tuve una oportunidad increíble de constatar este cambio de manera destacada en una visita inolvidable a 4 países africanos. Esta es la primera visita al África de un primer ministro israelí en décadas. Un poco más tarde, en el día de hoy, me reuniré con dirigentes de 17 países africanos. Hablaremos de la manera en que la tecnología israelí les puede ayudar a ellos en sus esfuerzos por transformar sus países. En África, las cosas están cambiando. En China, India, Rusia, Japón, las actitudes hacia Israel también están cambiando. Estas naciones poderosas saben que a pesar del tamaño reducido de Israel, puede aportar un cambio significativo en muchos ámbitos que les interesan. Pero ahora los voy a sorprender aún más. Verán, el mayor cambio en las actitudes hacia Israel se está produciendo en otro lugar. Se está produciendo en el mundo árabe. Nuestros tratados de paz con Egipto y Jordania siguen siendo cimientos de estabilidad en un Oriente Medio volátil. Pero les diré lo siguiente. Por primera vez en mi vida, otros muchos estados de la región reconocen que Israel no es su enemigo. Reconocen que Israel es un aliado.
Nuestros enemigos compartidos son Irán e ISIS. Nuestros objetivos compartidos son la seguridad, la prosperidad y la paz. Considero que en los años venideros trabajaremos de consuno para lograr estos objetivos. Trabajaremos juntos a plena luz del día. Las relaciones diplomáticas de Israel están inmersas en una auténtica revolución, pero en esta revolución jamás olvidamos que nuestra alianza más valiosa, nuestra amistad más profunda es con los Estados Unidos de América, la nación más poderosa y más generosa del mundo. Our unbreakable bond Nuestro vínculo indisoluble con los Estados Unidos de América trasciende los partidos y las políticas. Refleja ante todo el apoyo aplastante a Israel en la población estadounidense, un apoyo que alcanza unas cifras récord y por el cual estamos inmensamente agradecidos. Las Naciones Unidas denuncian a Israel. Los Estados Unidos apoyan a Israel. Y un pilar esencial de esa defensa ha sido el apoyo continuado de Estados Unidos a Israel en las Naciones Unidas. Agradezco el compromiso del presidente Obama con esa política de larga data de los Estados Unidos. De hecho, la única vez en que los Estados Unidos adoptó un veto en el Consejo de Seguridad durante la presidencia de Obama fue contra una resolución contra Israel en 2011. Tal y como declaró acertadamente el presidente Obama en esta misma tribuna, la paz no llegará de declaraciones y resoluciones en las Naciones Unidas. Yo considero que no está lejano el día en que Israel pueda contar con muchos países para que nos acompañen en las Naciones Unidas. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, los días en los que los embajadores de las Naciones Unidas condenaban a Israel como acto reflejo, esos días están llegando a su fin, señoras y señores. La mayoría automática de nuestros días contra Israel en las Naciones Unidas me recuerda el relato increíble de Hiro Hanada. Hiro era un soldado japonés enviado a las Filipinas en 1944. Vivió en la selva, buscando comida donde podía. Se zafó de ser capturado y por fin se rindió, pero eso no se produjo hasta 1974, 30 años después del final de la guerra. Durante décadas, Hiro se negó a creer que la guerra había terminado. Estando Hiro escondido en la jungla, había turistas japoneses nadando en piscinas en hoteles de lujo americanos en Manila, no muy lejos de allí. Por fin, afortunadamente, el antiguo comandante de Hiro fue enviado para convencerlo a que saliera de su escondite y solamente entonces le puso Hiro las armas. Señoras y señores, distinguidos delegados de tantos lugares, tengo un mensaje para ustedes. Depongan las armas. La guerra contra Israel en las Naciones Unidas ha terminado. Algunos de ustedes tal vez no lo sepan, pero tengo confianza en que algún día, en un futuro no muy lejano, a ustedes también les llegará el mensaje de su presidente, de su primer ministro, informándoles de que la guerra contra Israel en las Naciones Unidas ha terminado. Sí. Sé que tal vez haya una tormenta antes de la calma. Sé que se está hablando de hacer frente común contra Israel en las Naciones Unidas a finales de este año. A la vista de su historia de hostilidad contra Israel, ¿alguien realmente piensa que Israel permitirá que las Naciones Unidas determine nuestra seguridad y nuestros intereses nacionales vitales? No aceptaremos ningún intento por parte de las Naciones Unidas de tratar de dictar los términos a Israel. El camino a la paz atraviesa Jerusalén y Ramala, no pasa por Nueva York.
Pero indistintamente de lo que suceda en los meses venideros, tengo plena confianza en que en los años venideros la revolución en el estatuto que ocupa Israel entre las naciones penetrará por fin este gran salón de las naciones. Estoy tan confiado, de hecho, que preveo que de aquí a una década un primer ministro israelí ocupará esta misma tribuna y encomiará a las Naciones Unidas. Pero quiero preguntarles, ¿por qué hay que esperar una década? ¿Por qué seguir vilificando a Israel? Tal vez porque algunos no reconocen que el sesgo obsesivo contra Israel no solamente constituye un problema para mi país, constituye un problema para sus países también. Porque si las Naciones Unidas dedican tanto tiempo a condenar a la única democracia liberal de Oriente Medio, le quedará menos tiempo para responder a la guerra, a la enfermedad, a la pobreza, al cambio climático y a todos los demás graves problemas que azotan al planeta. ¿Al medio millón de sirios asesinados le sirve de algo su condena a Israel? El mismo Israel que ha tratado a miles de sirios heridos en nuestros hospitales, incluido un hospital de campaña que construimos en los Altos del Golán. Los gays que cuelgan de grúas en Irán, ¿les sirve de algo su denigración de Israel? Los mismos gays que marchan en nuestras calles y sirven en nuestro parlamento, incluido en mi propio partido, el Likud. Los niños que mueren de hambre en la tiranía brutal de Corea del Norte, ¿a ellos les sirve para algo su demonización de Israel? Un Israel cuyo conocimiento agrícola está alimentando a los hambrientos en todo el mundo en desarrollo. Cuanto antes concluya la obsesión de las Naciones Unidas con Israel, mejor. Mejor para Israel, mejor para los países de todos ustedes, mejor para las propias Naciones Unidas. Señoras y señores, si los hábitos en las Naciones Unidas son difíciles de erradicar, los hábitos en Palestina lo son aún más. El presidente Abbas acaba de atacar desde esta tribuna la declaración Balfour. Está preparando una denuncia contra el Reino Unido por esa declaración de 1917. Hace casi 100 años. Hay algunos que están atrapados en el pasado. Los palestinos podrían denunciar a Irán por la declaración de Sirio que permitieron a los judíos reconstruir nuestro templo en Jerusalén hace 2500 años. Bien pensado, ¿por qué no presentar denuncia contra Abraham por comprar aquel solar en Hebrón, en el que están enterrados los padres y las madres del pueblo judío, en que fueron enterrados hace 4000 años? Presidente, oigo risas en la sala. Es así de absurdo denunciar al gobierno británico por la declaración Balfour. Pero estamos de broma. ¿Y esto aquí se toma en serio? El presidente Abbas denuncia la declaración Balfour porque reconoce el derecho del pueblo judío a una patria nacional en la tierra de Israel. Cuando las Naciones Unidas apoyaron la creación de un Estado judío en 1947, reconocieron nuestro derecho histórico y nuestro derecho moral a nuestra patria. Y sin embargo, a día de hoy, transcurridos casi 70 años, los palestinos aún se niegan a reconocer esos derechos. No reconocen nuestro derecho a la patria, no reconocen nuestro derecho al Estado, no reconocen nuestro derecho a nada. Y ese es el meollo del conflicto. La insistencia, la negativa persistente de Palestina a reconocer al Estado israelí en cualquier frontera, en cualquier delimitación. Este conflicto no trata de los asentamientos. Jamás giró en torno a los asentamientos. El conflicto ardió décadas antes del primer asentamiento, cuando Judea, Sumeria y Gaza todas estaban en manos árabes. Cisjordania y Gaza estaban en manos árabes y nos atacaron una y otra vez.
Y cuando desarraigamos los 21 asentamientos en Gaza y nos retiramos del último centímetro cuadrado de Gaza, no obtuvimos la paz en Gaza. Lo que obtuvimos fueron miles de cohetes disparados, lanzados desde Gaza. Este conflicto arde porque para los palestinos, los auténticos asentamientos que desean erradicar son Haifa, Jaffa y Tel Aviv. Tengan en cuenta que la cuestión de los asentamientos es una cuestión real y puede y debe ser resuelta en unas negociaciones sobre el estatuto definitivo. Pero este conflicto nunca ha girado en torno a los asentamientos o a la creación de un Estado palestino. Siempre ha girado en torno a la existencia de un Estado judío. Un Estado judío en cualquier delimitación. Señoras y señores, Israel está dispuesta, yo estoy dispuesto a negociar todas las cuestiones del estatuto definitivo. Pero hay una cosa que jamás someteré a negociación y es nuestro derecho a la patria judía. Wow, sustained applause. Un aplauso sostenido para el primer ministro de Israel en la Asamblea General. Tal vez los cambios vayan a llegar más pronto de lo que pensaba. El palestino dijo sí al Estado. Si hubiera dicho sí al Estado de Israel, no habría ido refugiados, ni siquiera conflictos. Y cuando los palestinos finalmente digan sí a un Estado de Israel, podremos terminar este conflicto de una vez por todas. Esta es la tragedia. Dense cuenta, los palestinos no solo están atrapados en el pasado, sus líderes están envenenando el futuro. Quiero que imaginen un día en la vida de un niño palestino de 13 años. Lo llamaré Ali. Ali se despierta antes de la escuela, va a la práctica de fútbol que se llama Dalal Mughrabi, un terrorista palestino responsable de el bombardeo de un bus lleno de judíos de 37, que perecieron 37 judías. Un ministro se honra a Baha Aliar, que el año pasado asesinó a 3 judíos. Luego ve una estatua en su camino que la autoridad palestina puso recientemente para honrar a Abu Zukar, que dio muerte a 15 israelíes. Cuando Ali llega a la casa, pone la televisión y ve una entrevista con un funcionario palestino, Jibril Jabouk, que dice que si tuviera una bomba nuclear, la detonaría sobre Israel ese mismo día. Ali luego prende la radio y escucha que el asesor del presidente, Abba Sultan Abu el-Ner, insta a los palestinos, y acá está una cita, a cortar el cuello, la nuca de los israelíes donde quiera que los encuentra. Va a Facebook y ve al partido Fatah que pide la matanza de 27. Ve el acto heroico de la matanza de 27 atletas israelíes en las Olimpiadas en Alemania. Y luego ve que alguien dice: cada gota de sangre derramada en Jerusalén nos gusta. Durante la cena, Ali le pregunta a su madre qué ocurriría si matara a un judío y fuese encarcelado en una cárcel en Israel. Y ella le dice, le pagarían cientos de dólares al mes a ella. La autoridad palestina le dice, mientras más judíos mate, más dinero recibiría.
o cuando salga de la cárcel, Ali tendría un empleo seguro con la autoridad palestina. Señoras y señores, todo esto es real. Ocurre todos los días, todo el tiempo. Tristemente, Ali representa a cientos de miles de niños palestinos indoctrinados con el odio en todo momento, cada hora del día. Esto es un abuso infantil. Imagínense que su niño fuese sometido a este lavado de cerebro. ¿Qué se necesita para que un niño, una niña, se libere de esta cultura del odio? Algunos lo hacen, pero demasiados no. ¿Cómo esperar? ¿Cómo podemos nosotros esperar que los palestinos jóvenes apoyen la paz si sus líderes envenenan sus mentes contra la paz? Nosotros en Israel no hacemos esto. Educamos a nuestros niños en bien de la paz. Hace poco lanzamos un programa piloto, mi gobierno lo hizo, para hacer que el estudio de árabe sea obligatorio para los niños judíos para podernos entender mejor, a fin de poder vivir juntos, los unos junto a los otros, en medio de la paz. Claro, como todas las sociedades, Israel tiene elementos extremistas, pero en nuestra respuesta a esos elementos extremistas, lo que cambia todas las cosas. Por ejemplo, está el caso trágico de Ahmad Dawashi. Nunca se me olvidará visitarlo en el hospital, horas antes de que fuese atacado. Un niño, un bebé casi. Lo quemaron terriblemente. Fue víctima de un acto terrorista terrible perpetrado por judíos. Estaba con vendas, inconsciente. Los doctores israelíes estaban trabajando horas y horas para salvarlo. Las palabras no servían para confortar al niño o a su familia, pero estaba yo al lado de su cama y le dije a su tío: esta no es nuestra gente, este no es nuestro pueblo, esta no es nuestra forma de actuar. Adopté medidas extraordinarias para que los asesinos de Ahmed fuesen enjuiciados y hoy la familia Dawashi, los que atacaron a la familia Dawashi están tras las rejas en espera de juicio. Para algunos esta historia demuestra que ambas partes tienen sus extremistas y ambas partes son igualmente responsables de este conflicto al parecer sin fin. Pero lo que la historia de Ahmed demuestra es lo contrario, en realidad. Ilustra la diferencia profunda entre nuestras dos sociedades. Porque mientras que los líderes israelíes condenan el terrorismo, todos los terroristas, los judíos, los palestinos celebran los terroristas. Israel encarcela el puñado de terroristas judíos. Los palestinos les pagan a miles de terroristas entre ellos. Entonces exhorto al presidente Abbas. Le digo, puede tomar una decisión, puede seguir exhortando al odio como hizo hoy, o puede por fin enfrentar el odio y trabajar conmigo para establecer la paz entre nuestros dos pueblos. Señoras y señores, escucho los rumores, sé que muchos de ustedes han renunciado a la paz, pero quiero que sepan, yo no he renunciado a la paz. Sigo comprometido con una visión de paz sobre la base de 2 estados para 2 pueblos. Creo, como nunca antes, que los cambios que tienen lugar en el mundo árabe hoy ofrecen una oportunidad única para hacer avanzar esa paz, encomio
al presidente al-Sisi de Egipto por sus esfuerzos por hacer avanzar la paz y estabilidad en nuestra región. Israel acoge con beneplácito el espíritu de la iniciativa árabe de paz y acoge con beneplácito un diálogo con los estados árabes para hacer avanzar una paz amplia. Creo que para que esa paz de la frontera se logre plenamente, los palestinos deben formar parte de ella. Estoy dispuesto a iniciar negociaciones para lograr esto hoy, no mañana, no la semana entrante, hoy. El presidente Abbas habló acá hace una hora. ¿No sería mejor que en lugar de hablar el uno y luego el otro, nos habláramos el uno al otro? El presidente Abbas, en lugar de echar pestes contra Israel en las Naciones Unidas en Nueva York, presidente, lo invito a hablar ante la Knesset en Jerusalén y yo hablaría ante el Parlamento palestino en Ramallah. Señoras y señores, Israel busca la paz. Mientras Israel busca la paz con todos sus vecinos, también sabemos que la paz no tiene peor enemigo que las fuerzas del Islam militante. La senda sangrienta de estos terroristas está en todos los países representados acá, en París, Niza, Bruselas, Bagdad, Tel Aviv, Jerusalén, Minnesota, Nueva York, desde Sydney hasta San Bernardino. Tantos han sufrido por su salvajismo, cristianos, judíos, mujeres, niños, yazidis y muchos, muchos otros. Pero el mayor precio ha sido pagado por musulmanes inocentes, cientos de miles acribillados, convertidos en refugiados, subyugados decenas de miles. La derrota de ellos sería una victoria para toda la humanidad, pero sobre todo sería una victoria para muchos musulmanes que buscan una vida sin temor, una vida de paz, una vida de esperanza. Pero para derrotar las fuerzas del Islam militante, debemos combatirlos sin descanso, en el mundo real, en el mundo virtual, desmantelar sus redes, perturbar sus sistemas de financiación, derrotar su ideología. Los podemos derrotar, los derrotaremos. La Edad Media no puede estar a la par que la Edad Moderna. El temor no puede ser más fuerte que la seguridad. Señoras y señores, Israel combate esta fuerza con fuerza contra el Islam militante. Mantenemos nuestras fronteras seguras contra ISIS. Impedimos el contrabando de armas a Hezbollah. Trabajamos en Sumeria, Judea, y hacemos que los misiles lanzados desde Gaza no lleguen hasta nuestro suelo. En la Gaza, que cruelmente, de manera increíblemente cruel, no nos devuelve a 3 ciudadanos y a nuestros hombres caídos. Los padres de Al Golden, uno de ellos, están con nosotros hoy acá. Tienen una solicitud: enterrar a su amado hijo en Israel. Todo lo que piden es una cosa muy sencilla: poder visitar la tumba de su hijo caído Hadar en Israel. Jamás rehúsa. No les importa un bledo. Les imploro, estén con ellos, con nosotros, con todo lo que es decente en nuestro mundo, contra la inhumanidad de Hamas, todo lo indecente y bárbaro. Hamas
viola cada regla humanitaria del libro. Señoras y señores, la principal amenaza contra mi país, contra nuestra región y, en fin de cuentas, contra el mundo, sigue siendo el régimen militante islámico de Irán. Irán busca el aniquilamiento de Israel, amenaza a países del Oriente Medio, patrocina el terror en todo el mundo. Este año Irán ha lanzado misiles balísticos en desacato directo de las resoluciones del Consejo. Ha ampliado su agresión en Irak, en Siria, en Yemen. Irán, principal patrocinador del terrorismo en el mundo, sigue creando una red terrorista. Esa red está ahora en 5 continentes. Entonces lo que les digo es lo siguiente. La amenaza que plantea Irán contra todos no está detrás de nosotros, está delante. En los próximos años debe haber un esfuerzo sostenido y unido para combatir la agresión iraní y el terror iraní con las restricciones nucleares en Irán, que un año más cerca de desbaratarse. Quiero decir con claridad, Israel no permitirá que el régimen iraní elabore armas nucleares, ni ahora, ni dentro de un decenio, ni nunca. Ladies and Señoras y señores, estoy acá hoy ante ustedes en un momento en el que el expresidente de Israel, Shimon Peres, está librando una lucha por su vida. Fue uno de los padres fundadores del Estado, uno de los más audaces estadistas, líderes más respetados. Espero que todos se unan a mí y se unan a todo el pueblo de Israel y le deseen Lefuah Shema Shimon, que se recupere pronto. Siempre he admirado el optimismo sin límite de Shimon. Y como él, yo también estoy lleno de esperanza, porque Israel es capaz de defenderse solo contra cualquier amenaza. Estoy lleno de esperanzas porque el valor de nuestros hombres y mujeres que combaten es sin igual. Estoy lleno de esperanza porque sé que las fuerzas de la civilización, en fin de cuentas, triunfarán contra las del terror. Estoy lleno de esperanza porque en la era de la innovación, Israel, la nación de la innovación, es más próspera que nunca. Estoy lleno de esperanza porque Israel trabaja incansablemente para hacer avanzar la igualdad y las oportunidades para todos sus ciudadanos, judíos, musulmanes, cristianos, todos. Estoy lleno de esperanza porque a pesar de todo, en los años venideros, Israel forjará una paz duradera con todos sus vecinos. Señoras y señores, abrigo esperanza sobre lo que puede lograr Israel, porque he visto lo que ha logrado Israel. En 1948, el año de independencia de Israel, nuestra población era de 800,000. Nuestra principal exportación eran las naranjas. people said then, La gente decía que éramos demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado aislados, demasiado superados demográficamente para sobrevivir o prosperar. Pero los escépticos estaban equivocados en ese momento y están equivocados ahora. La población de Israel ha crecido, se ha multiplicado por 10, nuestra economía por 40 veces. Nuestra principal exportación es la tecnología que funciona en nuestros
vehículos, teléfonos y otros aparatos. El futuro pertenece a los que innovan y por eso el futuro pertenece a países como Israel. Israel quiere ser su asociado y aprovechar ese futuro. Los exhorto a todos ustedes, cooperen con Israel. Hagan suyo a Israel, sueñen con Israel, sueñen con el futuro que podemos crear juntos, un futuro de progresos impresionantes, un futuro de prosperidad, seguridad y paz, un futuro de esperanzas para toda la humanidad, un futuro en el que incluso en la ONU, incluso en esta sala, Israel finalmente, de manera inevitable, asumirá el lugar que le corresponde entre las naciones. Gracias. Thank you very much. En nombre de la Asamblea, dar las gracias al primer ministro del Estado de Israel por la declaración que acaba de formular y solicito a la representante de protocolo que acompaña a su excelencia. Seguimos.